Bienvenidas chicas a una semana más en el canal. Esta vez venimos otra vez con un vídeo sobre libros y el vídeo de esta semana me hace mucha ilusión porque vamos a hablar sobre el Cozy Fantasy, que no sé por qué nunca había hecho antes en el canal un vídeo sobre el Cozy Fantasy porque es uno de mis géneros favoritos. Creo que es como uno de esos géneros comfort zone a los que siempre acudo cuando no sé qué leer y creo que voy a encontrar lecturas que sí o sí me van a gustar. Es el género de fantasía en el que más cómoda me siento porque es verdad que he intentado leer algunas cosas de tanto de romantasy como de fantasía en general, pero sí que es cierto que no me llama a la hora de ir a la librería, no me llama ir a la zona de fantasía, no me suelen llamar las portadas de fantasía en general, pero el Cozy Fantasy, sí, el Cozy Fantasy es la zona de la fantasía que más me llama, que más feliz me hace, porque es que es como leer fantasía, pero al mismo tiempo en una atmósfera súper cozy, súper acogedora, que te sientes súper arropada por la historia, por los personajes, por las sensaciones, por toda la atmósfera en general que rodea la historia. Entonces es un género que me hace muy feliz. Creo que es un poquito difícil catalogar el Cozy Fantasy porque tiene como varias características comunes entre todas las novelas y todas las obras que podemos encontrar de Cozy Fantasy. No tienen que ser solo novelas, de hecho yo en este vídeo también voy a recomendaros algunas novelas gráficas, cómics y demás, e incluso podríamos catalogar también este género en películas y series, pero creo que es un poco difícil de catalogar porque creo que es la sensación que te transmite al leerlo más que unas características fijas que tengan las historias. Pero bueno, sí que creo que algunas de esas características son, por ejemplo, pues es una historia que evidentemente tiene que tener elementos fantásticos, tiene que tener pues seres fantásticos, magia y demás, pero aparte tiene que tener una atmósfera súper acogedora. Y creo que lo que más representa también a las historias de Cozy Fantasy es principalmente que nunca tienen un objetivo como muy grandilocuente o muy activo o muy emocionante, por así decirlo, sino que suelen ser historias que tienen como objetivo pues mostrar las pequeñas cosas de la vida, cómo puedes apoyarte en las cosas que te hacen feliz, en tus pasiones. Creo que es una literatura muy pasional, pero muy pasional por las cosas sencillas. También son historias que suelen ensalzar mucho la amistad, las relaciones humanas y las cosas bonitas que hay en la vida, y en definitiva son historias bonitas, no son historias, ya os digo, pues oscuras, con mucha acción detrás, con mucha magia oscura, porque eso sí que lo catalogaría, por ejemplo, en el romantasy o en la fantasía en general, que suelen ser historias como muy dramáticas y muy emocionantes en cuanto a acción. Y en el Cozy Fantasy tenemos magia, tenemos dragones, tenemos brujas, tenemos hadas, pero siempre en una atmósfera acogedora, y es verdad que pasan cosas y evidentemente tiene que haber conflictos como en la grandísima mayoría de las novelas, pero no son conflictos tan estresantes. De hecho, las historias de Cozy Fantasy creo que se centran mucho en el autoconocimiento de los personajes y cómo hacen un viaje, como una especie de Bildungsroman, pero fantástico, en el que los personajes pues tienen como un conflicto que ahora mismo está delimitando su vida de una manera muy fuerte, pero sí que es verdad que el lector no lo percibe como algo tan dramático, sino que lo percibe como algo un poco sencillo y algo bonito y tierno. Entonces sí, son ese tipo de historias. También creo que tienen otras características comunes, como por ejemplo suelen estar ambientadas en atmósferas o en escenarios medievales. No todas las historias evidentemente, pero sí que es verdad que muchas de las que yo he leído pues están ambientadas en esos escenarios medievales que son tan típicos de las historias fantásticas, y los protagonistas suelen tener como un oficio o una profesión que les define mucho como personajes y que suelen ser, a mi modo de ver, profesiones bastante cozy, que son por ejemplo pues tener una cafetería, tener una librería, ser bruja y utilizar las plantas para hacer tus labores y demás. No sé, labores también como muy artesanales y muy rurales, como puede ser la herrería, la artesanía, la jardinería. Representan bastante bien y son muy características de los personajes y que pues al final, no sé, ambientan mucho la historia y forman parte como esa parte de la ambientación más acogedora que tiene la historia. Entonces creo que esas serían más o menos las características comunes que tiene el Cozy Fantasy. Y ahora vamos a pasar a hablar de mis libros favoritos de Cozy Fantasy. Como no podía ser de otra manera, en un vídeo de Cozy Fantasy no puede faltar El Café de las Leyendas, que es el libro Cozy Fantasy por excelencia. Seguro que muchas de vosotras ya lo conocéis porque fue un boom en redes sociales y no es para menos, porque es una novela increíble. Chicas, si no habéis leído El Café de las Leyendas, no sé qué estáis esperando. Si os interesa mínimamente el Cozy Fantasy, necesitáis leer El Café de las Leyendas. En esta historia tenemos a una orca bárbara. Cabe destacar que yo cuando me compré el libro pensaba que cuando decían orca se referían a la ballena y
no a una orca de orco. A mí me hace ilusión imaginarme a una ballena sirviendo café a otras criaturas del bosque. Realmente es un orco hembra, que tras una vida sanguinaria de aventuras y peligrosidad extrema, pues decide dejar su espada y abrir una cafetería en una ambientación totalmente medieval, en un pueblito medieval donde nadie conoce el café, nadie sabe lo que es el café, a todo el mundo le parece un brebaje extrañísimo y al principio como que todo el mundo lo rechaza mucho. Esa es la historia básicamente de cómo ella intenta encontrar raíces más sencillas y más acogedoras en una pasión que ella tenía olvidada, y decide apartar un poco esa vida tan extrema que estaba llevando para centrarse en sí misma. Y es una historia preciosa sobre el autoconocimiento, sobre la amistad, sobre el amor y sobre cómo al final la verdadera felicidad se encuentra en las pequeñas cosas de la vida y no en vivir una vida absolutamente extrema donde puedas tener recuerdos emocionantes de todo. Hay muchas veces que simplemente la vida es disfrutar de una tacita de café con tus amigos. Es una historia preciosa y todos los personajes son increíbles. En esa cafetería se van sumando nuevos empleados, por ejemplo un ratoncito que se dedica a hacer croissants, y luego también se suma a la plantilla de la cafetería Tandri, que es una sucubo que es diseñadora gráfica. O sea, una diseñadora gráfica en una ambientación medieval es como increíble, me encanta este personaje. Obviamente la historia no solo va de cómo Viv pues monta esta cafetería y cómo a la gente le empieza a gustar el café, aunque bien podría ser simplemente esa la historia, porque a mí me habría encantado igual, pero sí que hay como una especie de misterio detrás y hay peligros evidentemente y hay emoción y hay conflictos, pero ya os digo, con una ambientación absolutamente cozy. Es un abrazo al corazón este libro, es maravilloso, se lee súper rápido porque la verdad es que te sientes tan feliz leyendo que no te apetece hacer otra cosa cuando estás leyendo. Es el rey de la cozy fantasy, no podía faltar en este vídeo. Siguiendo por otro que también os he hablado un poquito de este libro en el canal, es Enciclopedia de Hadas de Emily Wilde. Este libro a mí me pareció una brutalidad de salseo, de pues no sé, es que me hizo vivirlo a tope porque es como si fuese realmente una enciclopedia sobre seres feéricos en la vida real. Está ambientado a principios del siglo XX, aunque diría que tiene bastante ambientación decimonónica, y va sobre una estudiosa de seres feéricos. Es una experta en el estudio de las hadas y se ambienta en un mundo en el que los seres feéricos son criaturas totalmente reales y totalmente normalizadas, como pueden ser los insectos o las aves, y hay personas que estudian a estas criaturas y que estudian su naturaleza, sus costumbres, tipos de seres feéricos que existen, dónde viven, de qué se alimentan. Yo lo viví a tope porque ya sabéis que yo soy una obsesa de los seres feéricos y que a mí en mi mundo ideal, imaginado por mi cabeza de cuando era niña y que ahora mismo estoy recuperando a través de estas historias, me encantaría que realmente los seres feéricos existieran y que se pudiese hacer una enciclopedia como la que hace Emily Wilde sobre las criaturas feéricas. Entonces yo lo viví a tope por eso, porque yo estaba en mi propia fantasía de pensar, vale, los seres feéricos existen y se estudian pues como se estudian las aves. Esas guías sobre seres feéricos que yo leía de pequeña, que os hablé de alguna de ellas, por ejemplo, en los libros para leer en Lita, a mí me obsesionaban de pequeña y me siguen obsesionando actualmente todos los libros que son como guías de feéricos, y este libro es una persona escribiendo una de esas guías y son criaturas normalmente que ya nos suenan, por ejemplo los brownies, ese tipo de duendecillos pequeños que están en las casas y que se dedican a robar cosas y a ser traviesos, y poder ver una historia en la que, no sé, parece como realista y tiene una ambientación muy rural, porque al final Emily Wilde lo que hace es irse pues a un pueblecito de la montaña a observar a estos seres féricos y a intentar descubrir nuevas especies de estos seres, y bueno, pues es su trabajo, al final va a investigar allí y se descubren un montón de cosas que no se sabían antes y un montón de cosas súper turbias y extrañas, como solo puede ser la naturaleza de los seres féricos, que son criaturas bastante turbias. Y aparte es muy guay porque tiene mucho salseo, tiene enemies to lovers, tiene subtramas dentro de la investigación que hace Emily Wilde. No solo se centra como en esa principal especie que ya está investigando, sino que va descubriendo otras especies que hay en el pueblo que son bastante turbias y bastante malvadas y que van creando estragos en el pueblo. La verdad es súper interesante y engancha muchísimo. Uno de mis libros favoritos en el mundo entero, La Sociedad Secreta de Brujas Rebeldes. Este libro, chicas, es que no podéis seguir vuestra vida sin leer La Sociedad Secreta de Brujas Rebeldes. Es una historia, es que es de las más acogedoras que he visto, porque es una historia sobre la familia, sobre el amor por las personas que nos rodean. Tiene un mensaje precioso este libro, aparte de que es una historia muy divertida, muy divertida. La protagonista es increíble, es muy dinámica, es amigable, es carismática, es pasional con
lo que le rodea. Es una historia de brujas, como el propio nombre indica, y nuestra protagonista es Mika Moon, que es una bruja que hace vídeos de brujería en internet, pero nadie sabe que realmente ella es bruja. El caso es que a través de este canal de YouTube una familia la descubre y decide contratarla como institutriz para 3 brujitas que han sido adoptadas por estas personas y que viven en una casita gigante, en una mansión super cotajecore en el campo, con un invernadero todo relleno de flores al lado de la playa. La ambientación es absolutamente ideal, y estas 3 brujitas están empezando a aprender con la brujería, están intentando acostumbrarse a su poder pero no saben controlarlo, y este tema es algo que me interesa muchísimo en las historias sobre brujas, cómo las brujas primerizas intentan controlar su poder y cómo los niños brujos no pueden controlarlo y al final desencadenan conflictos en la historia. Ese es un tema que me interesa mucho. El Mika Moon se tiene que encargar de que esas niñas aprendan a controlar sus poderes, aprendan a no mostrarlos en sociedad, porque es una sociedad en la que existen las brujas pero nadie sabe que existen. De hecho, la Sociedad Secreta de Brujas Rebeldes es una sociedad a la que pertenece Mika, en la que son como muchas brujas de distintas partes del mundo que se juntan una vez al año para tomar té y aparentemente hablar de libros como si fuese un club de lectura, pero realmente están hablando de cómo se sienten como brujas. Y en esa casa vive un hombre se encarga de la biblioteca del sitio, aparte de cuidar y criar a las niñas porque es parte de esa familia, pero bueno, es un hombre soltero que vive ahí con ellos, de cómo se conocen, de cómo se enamoran, de cómo realmente está por encima la supervivencia y el bienestar de las niñas, y cómo, no sé, cómo todo es tan acogedor y todo es tan bonito, pero obviamente ese conflicto de que al final las niñas tienen que mantener el secreto que son brujas, y hay muchas personas que están a punto de descubrirlo y demás, y al final yo creo que lo que más destaca en la historia es el personaje de Mika Moon. Ella en sí es lo mejor del libro. Quiere irse a un pueblo perdido del mundo literalmente y abrir una tienda de pociones porque le encanta hacer pociones y le encanta utilizar su magia para ayudar a los demás. Es todo tan cozy y tan bonito y tan tierno, y todos los personajes son divertidos y hay humor y te lo pasas súper bien leyendo. Si os gustan las brujas, de verdad tenéis que leer La Sociedad Secreta de Brujas Rebeldes, os va a enamorar absolutamente. Como no podía ser de otra manera, en este vídeo también tenía que aparecer La Sociedad de los Dragones de Té, que ya sabéis que es uno de mis cómics favoritos. No os voy a hablar mucho de este cómic porque ya os he dado la turra con estos cómics en muchos vídeos en mi canal. Os lo tengo que enseñar en este vídeo porque es uno de los cómics cozy fantasy por excelencia y tiene que estar en el vídeo. Estoy segura de que todas las que lleváis tiempo en el canal ya estáis enamoradas de La Sociedad de los Dragones de Té, pero es que tiene toda esa ambientación cozy fantasy que nos encanta. La protagonista, que es Greta, es una aprendiz de herrería, está estudiando para ser herrera porque es la profesión de toda su familia. Un día, por casualidad, descubre a un dragoncito del té, que son dragoncitos que tienen pues en sus astas, en sus alas o en cualquier parte de su cuerpo tienen pues hierbitas de té o florecitas o cualquier elemento que pueda ser infusionado para un té. Los tés que salen de estos dragoncitos de té son mágicos. Ese tipo de profesiones artesanas, rurales, pasionales, fantásticas en este caso, porque mezcla el té, que es una cosa que a mí me parece súper acogedora y súper cozy, tomarte una tacita de té en compañía de alguien que te cause mucha felicidad o en soledad, pero haciendo algo que te llene el corazón de felicidad. Y encima esos tés vienen de dragoncitos, que los dragoncitos son la cosa más cozy del mundo fantástico, a no ser que sean bestias que te destripen, pero bueno, si son dragoncitos de té entendemos que son criaturas benévolas y maravillosas. Se va dividiendo por estaciones, lo cual es algo que a mí me encanta porque yo soy una lectora estacional y leo mucho en base a la estación en la que nos encontramos. Leo siempre como cosas ambientadas un poco en esas estaciones o que me den un poco la energía que encuentro en esa estación. Lo más bonito evidentemente del cómic es el cómic en sí. Los dibujos son absolutamente increíbles porque los colores son increíbles, todo el detalle, cómo están diseñados los personajes, cómo de una manera súper sutil y súper inteligente acabas descubriendo el pasado de los personajes y acabas descubriendo los arcos que tiene cada personaje. Es increíble, de verdad. Me encanta también que en la parte de atrás tienes como una guía de los tipos de dragones de té que existen, entonces puedes elegir a tu favorito y puedes diseñar tu propio personaje que tiene de mascota un dragón de té, porque al final todos los personajes de esta historia forman parte de la Sociedad de los Dragones de Té, pero cada uno tiene como a su dragoncito apadrinado, por así decirlo, entonces cada uno cuida de su propio dragoncito. Por ejemplo, tenemos a mi personaje favorito, que es Minette, tiene a su dragoncito de té de manzanilla y va siempre con ella a todas partes. No sé, todo en este cómic está bien, entonces tenéis que leerlo sí o sí. Si no lo habéis leído ya, por favor, id a leerlo ahora mismo. Y si os gustó La Sociedad de los Dragones de Té, os encantará la saga de Garlic. La saga de Garlic es súper cozy fantasy, pero es un cozy fantasy tan divertido, es que es increíble. El primero es Ajo y el vampiro, que sí que lo tengo en español. El segundo es Garlic and the Witch y este sí que lo tengo en inglés porque todavía no ha salido en español, pero bueno. Y es la historia de una comunidad
variedad de hortalizas que son hortalizas antropomórficas y ayudan a una bruja a hacer sus labores en el huerto. Y nuestra protagonista, Ajo, es una criatura que es muy tímida, que es muy cerrada, que es muy desconfiada, que siempre tiene miedo de todo, que siempre tiene ansiedad, que siempre está preocupada por si a los demás les va a molestar, que siempre tiene como esos pensamientos intrusivos de estar cayéndole mal a todo el mundo. Toda esta familia de hortalizas descubren que en una mansión que hay en medio del bosque hay un vampiro, entonces alguien tiene que ir a ver qué pasa con ese vampiro, qué quiere, a ver si es malo, a ver si tienen que derrotarlo, y evidentemente pues tiene que ir Ajo porque es un ajo. Es como una historia muy sencilla y muy tierna, pero la verdad es que es súper divertida. La razón por la que a mí me encantó la saga de Garlic, primero porque los dibujos son muy bonitos, me encantó la paleta de colores generales que tienen los dos cómics, es como muy parecida y muy homogénea, y me pareció como una elección maravillosa, y todos los dibujos son muy cottagecore, muy de naturaleza, muy de la casita de la bruja con una cabaña con las flores secas colgando, con un montón de pequeñas decoraciones de sus viajes, pues cositas brujiles que tiene por todas partes. Y obviamente lo que más destaca de estas historias, las relaciones que tienen los personajes y el proceso de crecimiento que tienen los personajes, que es muy divertido porque al final es un grupo de hortalizas que cobran vida y se convierten en hortalizas con bracitos y con piernitas, ayudan a la bruja con su huerto, y entonces van al mercado y cada vegetal se encarga de vender en el mercado su propia materia prima, ¿no? O sea, Ajo se encarga de vender los ajos, Zanahoria se encarga de vender la zanahoria, y entonces es muy divertido y me pareció una idea súper original. Pero más allá de eso, de quedarse solo con una historia original y divertida sobre un grupo de hortalizas que ayudan a una bruja a vender vegetales en el mercado, el primer tomo de decir que sí que es un poquito historieta divertida sobre Ajo teniendo que ser valiente y ya está. Pero es que el segundo se ha convertido en uno de mis cómics favoritos, Garlic and the Witch, porque nos cuenta un poco cómo llegaron a ser lo que son, por qué son vegetales antropomórficos, cómo llegaron a cobrar vida, cómo llegaron a pasar del huerto a ser criaturas conscientes que pueden hacer cosas y que ayudan a la bruja, qué hizo la bruja para que eso pasara y qué relación tienen ellos con la bruja. Y es una historia, os aseguro, tan bonita y tan tierna. Esa sensación de estar tomándote un cafecito caliente, el abrazo de una persona a la que quieres mucho, el taparte con una mantita cuando hace mucho frío, esa sensación de calidez en el cuerpo me la dio leer el segundo tomo de Garlic. Y tienen unas ambientaciones maravillosas en los escenarios, el huerto donde trabajan, el bosque donde viven, el mercado, es todo muy cozy fantasy, y los dibujos son súper cozy fantasy, la historia también es muy cozy fantasy, pero lo más bonito es el mensaje y la historia que hay detrás de cada personaje. Y otra novela gráfica que también os voy a recomendar, que si os gustó La Sociedad de los Dragones de Té, creo que también os gustará esta, La Receta de la Luna. Es una novela gráfica, la protagonista es Nova, que ella trabaja con sus abuelas en una librería cafetería. Ya empezando por esa premisa, a mí ya me ganó. Lo mejor de esa librería cafetería es que ellas son brujas, entonces tienen una trastienda, como un apartado secreto de la librería, que son libros sobre brujería, y tienen un montón de libros ahí flotando por el entorno que tratan sobre hechizos, sobre hierbas mágicas, sobre brujería negra, sobre muchísimas cosas interesantes de brujería, y eso fue la parte que más me gustó sinceramente de la historia, ver el día a día más bien de la protagonista, más allá del conflicto real que mueve el argumento. El caso es que un día, paseando por el bosque, pues Nova se encuentra con un lobo blanco y descubre que es su amor de la infancia, Tan Blanc, que es un helicántrope, y detrás de este personaje pues hay un conflicto muy tocho en cuanto a la magia, en cuanto a demonios, en cuanto a por qué la magia de los licántropos es importante para ciertos objetivos maléficos. Entonces tienen que intentar resolver ese pequeño problemilla. Como todos los personajes tienen algo que les mueve, algo que les apasiona y algo que les hace ser quienes son. Entonces es una historia muy acogedora por los personajes, porque lo hacen todo muy bonito y muy tierno, pero aparte también la historia se mueve como en ese drama mágico, fantástico que suelen tener las historias de fantasía. Entonces también es muy entretenida. Toda la ambientación es muy cozy, muy acogedora, muy brujil, así que súper recomendado también. Y evidentemente, si os hablo de mis libros cozy fantasy favoritos, no puede faltar que os hable de Fairy Oak. Ya sé que os he dado una turra increíble con Fairy Oak a lo largo de toda la historia del canal. De hecho, tengo un vídeo en el canal únicamente hablando de Fairy Oak, hablando de toda la saga, de en qué orden hay que leer los libros, de qué vibes me genera cada libro, de qué personajes me gustan, etcétera, de toda la historia. Es uno de mis vídeos favoritos del canal, que si no lo habéis visto, pues os lo recomiendo mucho si os gusta Fairy Oak, y sobre todo si os gusta el cozy fantasy. Tampoco os voy a hablar mucho de Fairy Oak porque si os interesa la saga podéis ir a ver ese vídeo. Es que tenía que estar Fairy Oak en el vídeo de libros de cozy fantasy porque es el primer ladrillo que generó mi obsesión por el cozy fantasy. Esta es mi saga de fantasía y mi saga de libros en general favorita, que es lo que ha marcado mi naturaleza como lectora.
Y es que en Fairy Oak encontramos absolutamente todas esas características que protagonizan el cozy fantasy. Vemos como un poquito ese objetivo argumental que se centra no tanto en la resolución de conflictos dramáticos, que también evidentemente hay mucha acción, hay mucho drama y mucho conflicto mágico y sobrenatural en el libro, pero sobre todo se centra en que el mensaje sea un mensaje intimista, humano, sobre las relaciones, sobre la familia, sobre el autoconocimiento, sobre cómo conocerse a una misma por su propia naturaleza, que eso es algo que se trata muchísimo en el cozy fantasy, sobre todo desde el punto de vista de una naturaleza mágica como suelen tener los personajes, sino que es una saga en un universo mágico en el que el método de magia y la magia que existe tiene una razón de ser, tiene una historia y tiene un pasado y tiene una lógica, que está todo siempre súper basado en la naturaleza y en el equilibrio del mundo. Entonces es una historia fantástica evidentemente, y es una historia infantil, pero es una historia que tiene muchísimo realismo y tiene muchísima inteligencia emocional a mi modo de ver. Entonces es una historia que no puede faltar a una persona que le guste el cozy fantasy. Y el último libro del que quería hablaros es el libro de Los Incursores. Este libro es muy especial para mí porque, como ya sabéis, soy una fanática del estudio Ghibli y ya os hablé de este libro en el vídeo que hice sobre libros en los que se basan las películas de estudio Ghibli, pero es que la película de Arrietty y los Diminutos es una de mis películas favoritas de estudio Ghibli. Es verdad que no tiene como una base fantástica como tan tradicional de brujas, hadas, magia, dragones y demás. En este caso nos vemos con los incursores, que son seres pequeñitos que viven dentro de las casas, en los huecos de las paredes, detrás de los fregaderos, que viven pues en huequecillos secretos que hay en las casas y se dedican a hacer incursiones en la casa y a robar cosas que les puedan ser útiles. Entonces es una de las historias más acogedoras que he leído, pero es que para mí sí que es cozy fantasy porque son seres fantásticos al final los incursores y tienen un estilo de vida muy acogedor. La gran mayoría del libro diría que se centra en enseñarte la cotidianidad de estos seres y en hablarte sobre su naturaleza y sus costumbres y cómo se relacionan entre ellos y qué hacen para sobrevivir. Entonces eso es lo que me pareció más interesante del libro, que al final se ve toda esa ambientación cozy en la cotidianidad de los personajes. Creo que toda esa energía que tiene la película de Arrietty, que se ve todo el mayor esplendor que podría tener el estudio Ghibli, porque al final Arrietty y su familia viven en una pequeña guarida llena de cosas diminutas, preciosas, de pétalos de flores, de cositas pequeñas, bonitas que van decorando toda la casa, y como la casa de Arrietty es una de las, tal vez junto con la habitación de Howl del castillo ambulante, escenarios decorados artísticamente más creativos y más imaginativos y más libres que tiene el estudio Ghibli. Es una de las casas que más me gusta del estudio Ghibli porque tiene tantos detalles pequeñitos. Por eso lo comparo mucho con la habitación de Howl, porque es como el ejemplo típico de cómo el nivel de detalle del estudio Ghibli es absolutamente abrumador. Es como ese horror vacui de cosas especiales que ocupan todo ese entorno y hacen como un escenario de belleza, de cosas bonitas que se nota que despiertan pasión en los personajes. Todo eso que se ve en la película, esa ambientación tan potente y tan artística y tan colorida y tan creativa, se ve también en el libro. Todos esos usos alternativos que se le pueden dar a las cositas pequeñas que vemos por casa es muy inteligente, es muy original, como la autora al final desarrolla un imaginario de se ven pues todas esas pequeñas cositas que encontramos por casa que tienen un uso tradicional, pero que al final los incursores le acaban dando otro uso porque a ser pequeños les sirve para otra cosa diferente. Entonces me parece tan imaginativo y tan original que creo que es un libro que no tiene desperdicio. Tiene algo que te atrapa y a mí la verdad es que no sé si es porque la edición me obsesiona, esta edición de Blackie Books, que es de los libros más bonitos que tengo en mi casa, pero tenía constantemente ganas de leerlo y me hacía sentir en un universo diferente, me hacía sentir en un entorno mágico y en un entorno donde en mi casa todo sería posible, y me gustaba imaginar que en algún rincón de mi casa hay un pequeño incursor que me está robando cositas. Me hizo como sentirme muy libre imaginativamente y sentirme muy bien y muy arropada. Esos son mis libros de cozy fantasy favoritos. Quiero poder seguir leyendo muchísimos más, entonces, como siempre os digo en todos los vídeos de libros que hago, por favor, si tenéis más recomendaciones de libros de cozy fantasy, recomendádmelos en los comentarios. Y no solo libros, si tenéis también películas, series, no sé si sería este un tema interesante tal vez para otro vídeo o tal vez para un podcast, por ejemplo, el cozy fantasy en general y recomendaciones generales sobre videojuegos, libros, series, películas, incluso actividades o juegos de mesa. No sé, como el cozy fantasy creo que rodea muchísimos más sectores y muchísimos más formatos que no solo los libros. Espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya interesado los libros de los que he hablado y que os apetezca leer alguno de ellos. Muchas gracias por estar aquí una semana más y nos vemos en el siguiente vídeo.